Amigos de Tribuna 360, desde el Angel Stadium platicando con una de las figuras más importantes de estos Angels, el dominicano José Soriano. José, primero que nada, muchísimas gracias por tu tiempo, qué gusto saludarte. Muchas gracias a ti por la entrevista agradecido con Dios en este momento. José, cuarta temporada ya con los Angels, tu cuarto año, 2023 cuando llegaste a esta organización, lo hiciste como relevista. Han venido las modificaciones, hoy eres uno de los estelares abridores de esta organización, pero cuéntame un poco cómo fue este ajuste para José, el pasar de lanzar un año o 40 entradas a tener más de 100 en las últimas 3 temporadas. Bueno, en verdad, recuerdo que cuando empecé mi carrera de Liga Menor era abridor, se me hizo un poquito más fácil por eso, pero no te voy a mentir que fue algo sumamente fácil, fue un poquito complicado adaptarse al principio, pero después que ya llevaba varias salidas me ajusté y gracias a Dios pude hacer el ajuste temprano y por eso me he mantenido hasta el momento. En este 2026, José, llegó a las Grandes Ligas el sistema ABS, esta tecnología de la revisión de los lanzamientos, en donde también ustedes han tenido que hacer estos ajustes, porque luego venía, ¿no?, ese engaño ahí con el catcher, esta complicidad del framing, del mascoteo. Y hoy pues es un poquito más complicado con este sistema, pero ¿cómo ha sido el ajuste para ustedes lanzadores, pero también en esta comunicación que tienes con tu receptor? Bueno, en verdad eso yo mayormente se lo dejo al catcher, que él llame los picheos, si él cree que te extrae o no. Eso yo no trato de que nos afecte la relación del catcher y yo. Siempre nos mantenemos pendientes al juego, tratando de mantenernos atacando la zona, tirando strike para sacar out rápido. Lo del ABS ya lo dejamos un poquito a un lado, de vez en cuando sí llamamos algunos picheos, pero lo dejamos a un lado mayormente para enfocarnos en el juego. Cuarta temporada en las mayores. Si habláramos con el José Soriano del 2023 que llegó a debutar, al hombre que hoy, insisto, pasó de relevista a abridor y que es uno de los estelares, ¿cómo ha crecido José Soriano en el plano mental, físico, en este tema de madurez para entregar cada día o tratar de entregar cada día lo mejor en el terreno de juego? Bueno, yo diría que ha madurado bastante. Han pasado muchas cosas que han ayudado a que uno crezca mentalmente, porque esto se trata más mental que físico. Yo sé que es difícil de verlo así, pero esto es más mental que físico, porque muchas veces nosotros tenemos salidas o juegos que son dificultosos y si uno es débil de la mente eso le afecta bastante. Pero gracias a Dios de ese tiempo para acá me ha favorecido mucho en ese aspecto. Es fácil hablar de cuando un pelotero tiene una gran carrera en Grandes Ligas, porque es lo que todos vemos, pero hay años de trabajo, de disciplina, de perderte tiempo con la familia, con los amigos por llegar hasta aquí, pero es aún más complicado, como lo acabas de mencionar, mantenerte en el gran show. Si tú hoy vieras a cualquier jovencito que está buscando el sueño de las Grandes Ligas, ¿qué consejo le darías? Bueno, que primeramente se agarren de Dios, Dios es la clave para todo. Que no se rindan. Esto tiene como tiene mucha alta, tiene mucha baja también. No podemos dejarnos llevar por las dificultades. Esos jóvenes que quieren lograr el sueño, que sigan adelante, que se encomienden a Dios, que den el todo, que al final verán que la recompensa va a estar ahí, porque Dios no se queda con el sudor de nadie y verán que el fruto va a estar ahí. Muchísimas gracias, José, y muchísimo éxito en esta temporada. Gracias a ti.